Buenas tardes. Gracias, alcalde José Ignacio. Te veo. Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Presidente de las Cortes, Javier Sada. Presidente de la DPZ, Juan Antonio. Senadores, compañeros, diputados, alcaldes, vecinos y amigos que hoy estamos aquí con un motivo claro. Estamos en días de trabajo y de ilusión, de razones, de argumentos, de hablar de todos y todas para que el día 10 de noviembre nadie se quede en casa. Arrancamos sobre todo con mucha ilusión, para volver a ganar, después de que ya habíamos ganado hace 6 meses. Sí, necesitábamos el apoyo de todos y todas para volver a ganar. Y si cabe, con una gran diferencia, que no necesitemos ni a unos ni a otros. Tenemos que lograr una victoria rotunda del PSOE, que rompa con el bloqueo. Tenemos que avanzar en derechos sociales y laborales, con un gobierno socialista, que no tolere la violencia de género, que cree empleo de calidad y que proteja a los trabajadores y autónomos, que cuide y mime nuestra agricultura, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Estamos en una comarca con un gran potencial en patrimonio, en balnearios, con una gran oferta de plazas y servicios, con una exclusiva riqueza de nuestra fruta, fruta de gran calidad y de nuestra ganadería. Pero se necesitan más apoyos. Algunos de los agricultores y ganaderos ya están pensando en la idea de abandonar sus explotaciones, como también algunos de nuestros balnearios decidan no volver a abrir sus puertas en la próxima temporada. Todo esto acarreará despidos y menos puestos de trabajo. Y esto no nos lo podemos permitir, no en esta zona en la que la despoblación ya está agonizando. Se necesita prestar atención a las pequeñas empresas locales, a las que debemos de apoyar, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos que desean seguir viviendo en nuestros pueblos. En los pueblos quieren vivir de sus explotaciones familiares, y a nuestros jóvenes agricultores, nuestros jóvenes que desean reiniciar su actividad en el campo o seguir con la tradición de sus padres y de sus abuelos. A las mujeres rurales. Se necesita un fortalecimiento de nuestras escuelas rurales, ayudando a nuestros ayuntamientos para mantener estos centros en las mejores condiciones, así como nuestros consultorios médicos. Servicios imprescindibles y necesarios. Pero, insisto, la agricultura en la zona de Calatayud es tan importante que tiene que ser un asunto compartido por todos. Debemos de prestarle más atención de la que viene recibiendo. Siempre digo, y no me canso de decir, que es la mejor y la mayor empresa de nuestra comarca en generar empleo. Siempre, por supuesto, que las cosechas lleguen a buen puerto. Es necesaria una reforma urgente de la PAC, que llegue a todos por igual y que ésta sea recibida por quien realmente cultiva y trabaja la explotación. Nuestras carreteras y el transporte entre nuestros pueblos, que tengamos una flexibilidad en los horarios del autobús que llegan a nuestra cabecera de comarca, siendo conocedores que cada vez tenemos una población más envejecida. También son imprescindibles. De esta manera podremos empezar a ponerle freno a la despoblación. Por todo esto y por muchas más causas necesitamos un gobierno progresista, un gobierno presidido por Pedro Sánchez, un gobierno en colores y no un gobierno en blanco y negro. Desde aquí os animo a que salgáis a votar el día 10 de noviembre, que no nos quedemos en casa, que animemos a nuestros vecinos a salir a la calle. Y ánimo y a ganar. Ahora le doy la palabra al presidente de la Diputación Provincial, Juan Antonio Sánchez Quero. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Agradecer vuestra presencia aquí, como siempre. Esto ya veis un poco más de parafernalia, pero no deja de ser un acto del que hemos hecho siempre. Entonces, hay que hacerlo porque para eso estamos en las elecciones generales y es necesario. Javier, amigo, estás en tu casa, ya lo sabes, aquí en Calatayud. Bienvenido a Calatayud. Ya sabes que siempre has recibido nuestro apoyo. También es cierto que hemos sido muy correspondidos, yo diría más, y de hecho, pues solamente cabe ver que tenemos aquí pues a Víctor Ruiz, senador en funciones, Ana Villar, senadora en funciones, y el amigo Ramón, pues que va al cuarto también en las listas, independientemente de todos compañeros y compañeras que
representamos en el Partido Judicial de Calatayud y, en definitiva, la provincia de Zaragoza, porque es la circunscripción por la que votamos el resto de compañeros y compañeras. El acto de esta tarde es lógico de pedir, pues no sé, pues una movilización. Yo decía a los medios de comunicación anteriormente que habíamos citado a todos alcaldes, a todas alcaldesas, portavozas, concejales y concejalas del Partido Judicial de Calatayud, un poco para que nos tomemos esto como si fuera unas elecciones municipales, porque parece, muchas veces da la impresión que las elecciones municipales lo tenemos más cerca y lo general, las elecciones generales, pues las tenemos más distanciadas. Pero, compañeros, es muy importante, y lo decía el secretario general y presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, es muy importante que tengamos gobierno de España y un gobierno socialista y un gobierno fuerte, por supuesto, progresista. Y es muy importante para todo. Es importante porque estamos viendo cómo no llegan fondos al Gobierno de Aragón, pues para todas aquellas políticas progresistas que quieren poner en marcha. Es importante pues para que los ayuntamientos, ese superávit que tenemos que no nos dejan gastar en beneficio de nuestros vecinos, que los millones y millones que hay en los bancos de remanente de tesorería que no se puede gastar, pues vendrían bien también pues para luchar contra la despoblación. Entiendo, porque muchas veces no hemos hablado, que haya pues a lo mejor alguna especie de desmotivación, una especie de motivación entre la sociedad. Pero nosotros, que somos socialistas, nosotros que somos alcaldes, que somos concejales, que estamos en el día a día trabajando en nuestros pueblos y estamos trabajando en nuestros pueblos precisamente para garantizar la prestación de todos y cada uno de los servicios, tenemos que decirles que hay que votar al Partido Socialista. Entiendo esa apatía que puede haber. En 4 años va a haber cuatro elecciones. Cierto es, el otro día escuchaba yo en los medios de comunicación que un chaval de 18 años, digo chaval porque con 60, pues para mí 18 es un chaval, que con 18 años, que ahora tenía 22, había votado 4 veces. Ya no sabía a quién votar, porque lo lógico es que cuando se vota, pues bueno, pues que los políticos nos pongamos de acuerdo para formar gobiernos, como se ha hecho en la Diputación de Zaragoza o como se ha hecho en el Gobierno de Aragón a través de Javier Lambán, con ese cuatripartito que estoy seguro que va a funcionar, y además va a funcionar de maravilla. Y volviendo a la apatía, esos 4 años que va a haber cuatro elecciones, tenemos que recordar una cosa, y para mí es importante que el gobierno del PP de Mariano Rajoy, pues al final se pudo conformar gracias pues al compromiso de Estado que tenemos el Partido Socialista. Es decir, estamos muchas veces diciendo de los partidos constitucionalistas y se nos llena la boca, pero si hacéis un poco de memoria, el único partido que mantiene las siglas intactas, Partido Socialista Obrero Español, que firmó la Constitución, fuimos nosotros. Los demás, pues no sé si eran AP o eran Izquierda Unida o eran otros partidos, pero el único partido que nos mantenemos igual que hace 140 años somos el Partido Socialista. Y tenemos que seguir, pues si puede ser, en otros 140 más. No lo veremos nosotros, desde luego, pero que nuestros bisnietos puedan presentarse, desde luego, por el Partido Socialista. Y digo esto porque cuando un partido se siente de Estado, cuando un partido mira más las personas, porque pone en el centro de su acción política a las personas que a sus propios intereses, pues hacemos cosas de abstenernos para que se conforme un gobierno como del Partido Popular, como hicimos en 2016 con Mariano Rajoy. De hecho, hubo 60 y tantos compañeros que se abstuvieron para formar gobierno, pero precisamente para que no estuviéramos en funciones como se está ahora, que de alguna forma hay que buscar alguna solución. De hecho, hay compañeros y compañeras que se han hecho famosos y famosas por el no es no, pero llega el momento pues del no es no, convertirlo en sí es sí, pero no en sí es sí de apoyar a un partido a otro, en sí es formar gobierno, y formar un gobierno, como digo, para que los españoles ya dejen de votar, y ese gobierno pues
preocupe de todos los españoles y españolas precisamente de cara a su bienestar y ponga en marcha políticas que son importantes para la ciudadanía. En ese sentido, desde el Partido Socialista tenemos que apostar precisamente para conformar ese gobierno a partir del 10 de noviembre. Y hay una cuestión muy importante también que tampoco me quiero pasar por alto, que es cómo los socialistas llegamos al gobierno. Y los socialistas llegamos al gobierno porque hubo que desalojar al Partido Popular de la Moncloa por la corrupción, por el caso Gürtel. Quedó probado que el Partido Popular tenía una caja B y que se financiaba con fondos irregulares. Y eso hizo que, aun sin ser Pedro Sánchez, diputado en el Congreso, pues se le propusiera para presidente del Gobierno, y eso hizo que el Partido Socialista llegáramos, como digo, a la Moncloa. Y en este tiempo que hemos estado, en estos 7 meses que hemos estado gobernando oficialmente, porque ahora se está en funciones, pues hemos hecho más cosas que en 7 años ha hecho Rajoy, porque Rajoy, como decía anteriormente, lo único que ha hecho ha sido recortes, recortes y más recortes. Y nosotros, pues en estos 7 meses, ahora llevamos prácticamente 16, 17, en este tiempo lo que hemos hecho ha sido revertir todos aquellos recortes que había hecho el Partido Popular. El Partido Popular que cercenó los derechos de los trabajadores a través de la reforma laboral, que desvinculó del IPC la subida y la revalorización de las pensiones. Ahora están diciendo que hemos gastado el dinero nosotros. Ayer en el debate lo decía Luis Suárez. Pues que sepáis, y todos lo sabemos, que el Partido Socialista, cuando nos marchamos en el 2011 del Gobierno, dejamos más de 67.000 millones de euros, más los intereses aproximadamente 10.000 millones, 77.000, más otro fondo. En definitiva, el Partido Popular ha vaciado la caja de las pensiones en más de 80.000 euros. Pero eso ahora no lo quieren achacar a nosotros por sacar 2 o 3.000 millones. Pero independientemente de eso, el Partido Socialista, como digo, tenemos que poner en el centro de nuestra acción política a las personas. Tenemos que pensar en las personas y que accedan en las mismas condiciones a todos los servicios y infraestructuras que pongamos en marcha. Y así lo hemos hecho en el Gobierno de Aragón con Javier Lambán, que revirtió todos aquellos recortes que hizo Rudy, abriendo escuelas con 4 niños, que es lo importante, que ahora Javier pues está diciendo que es lo que hay que hacer para evitar la despoblación. Se incluyó en el sistema de dependencia a miles y miles de dependientes que también se habían excluido. En definitiva, se contrataron más de 1.500 profesores para la educación para tener esa escuela abierta. Por tanto, el Gobierno de Aragón, Javier, ha hecho un trabajo magnífico y lo ha hecho con 18 diputados en un principio de hace la legislatura del año pasado, gobernando en solitario, que nadie pensaba que íbamos a sacar el Gobierno adelante, y ahora lo ha vuelto a repetir con ese cuatripartito en el Gobierno de Aragón, y que estoy seguro que va a funcionar perfectamente, porque los más interesados en que funcione son precisamente, pues en este caso, Podemos, Chunta Aragonesista y el PAR, que el PAR, pues bueno, pues muchas veces no me acuerdo, porque ya sabéis que el PAR, no me quiero recordar, porque el PAR aquí, en este territorio, pues ya sabéis que es nuestro propio competidor. Pero ahora en estos momentos el PAR es un socio, y es un socio importante porque desde el minuto cero, en el momento que dijo que no pactaba con la derecha ni con los extremismos de la izquierda, en ese momento se le dejó a la derecha sin posibilidad de gobernar. Y a base de trabajo y esfuerzo, pues al final hemos logrado lo que es el Gobierno de Aragón. Y os decía que ponemos el centro, los socialistas, en las personas, en el centro de la política, y lo hemos hecho también en lo que es la Diputación de Zaragoza, otra institución que hemos gobernado, que recuperamos en el 2015, y también llegamos a un acuerdo, pues en este caso con Chunta,
y con en común. Y nos ha ido bien. Ahora en estos momentos pues tenemos 13, casi la mayoría absoluta en Diputación. Y sabéis perfectamente, todos alcaldes y alcaldesas que estáis aquí, que lo que hemos intentado desde Diputación de Zaragoza ha sido modernizar la institución y modernizarla poniendo en marcha proyectos novedosos que favorezcan tanto a los municipios, en este caso a los alcaldes, como a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos. De hecho, el Plan Unificado de Subvenciones aglutina 37 planes que se sacaban a lo largo del año y era un caos tanto para el municipio como para la Diputación. Y eso ha sido gracias pues al apoyo de todos y gracias a ese foro de alcaldes que tenéis voz, y entre todos decidimos que sería bueno que los ayuntamientos tuvieran autonomía para decidir dónde y cuándo se invertían esos fondos. Y en ese sentido, pues bueno, pues estamos haciendo una buena gestión, porque hay un tema importante que hemos puesto en marcha, que es el tema de Ecoprovincia, que lo que va a hacer es, a partir del 2020, reciclar el 50% de los residuos urbanos que por ley estamos obligados a reciclar y que si no desde la Unión Europea nos multarían. Hasta ahora, pues en Aragón se ha aprobado el Plan Gira y como las competencias son municipales, permiten, en este caso, porque antes no lo permitían, que desde las administraciones locales, las diputaciones provinciales, pongamos en marcha planes de estos. Hay otro problema que también tenemos los ayuntamientos, ya que estáis aquí muchos alcaldes y alcaldesas, que es el de las escombreras, que nos están denunciando y el Gobierno de Aragón, Javier, porque es así por ley, pues nos imponen unas sanciones. Y al ser competencia municipal, entre todos tenemos que ser capaces de sellar esas escombreras y de buscar una solución. Y esa solución estamos ya dándole vueltas en Diputación de Zaragoza, igual que hicimos con los vertidos urbanos, pues lo vamos a hacer con los vertidos, pues en este caso de escombros y demoliciones domésticos, intentando pues bueno, que Diputación pues sea también garante de prestación de servicios, que en definitiva es lo que se trata. No obstante, como digo, pues hay mucho por hacer. Convocaremos a los alcaldes, a las alcaldesas, a ver qué pensáis de cara a los próximos 4 años y iremos a ver qué es lo que hacemos. Pero en estos momentos lo que nos interesa realmente ahora son las elecciones generales. Unas elecciones generales que, como digo, pues ha habido que repetir, y ha habido que repetir no por culpa del Partido Socialista, porque Pedro Sánchez se dejó la piel para conformar un gobierno, sino por la intransigencia, en este caso de Podemos, que aun dándole todo lo que pidió las tres, lo que es la vicepresidencia y los 3 ministerios, pues él no quiso porque quería una proporcionalidad y eso prácticamente es imposible. Por tanto, nos hemos visto abocados a convocar las elecciones ahora para el 10 de noviembre y en ese sentido tenemos que hacer todos un esfuerzo, todos que estamos aquí, todos los socialistas, no solo de Calatayud, sino de las 5 villas, de Tarazona, de toda la provincia, porque la circunscripción es provincial, para obtener los mismos resultados que obtuvimos, en este caso, el 28 de abril. Y ese es el objetivo que nos hemos marcado, en este caso, la Diputación, en este caso, la Ejecutiva provincial. Y nos hemos marcado ese objetivo porque es interesante mantener los 3 diputados en el Congreso y mantener los 3 senadores en el Senado. Y es importante porque así ayudaremos a Pedro Sánchez a que forme un gobierno estable y progresista que mire por todas las personas sin dejar a nadie atrás. Esta noche tenemos un debate, imagino que todos lo veremos. A los que estamos aquí nos influirá poco porque estamos todos ya concienciados que hay que votar al Partido Socialista. Yo os pido que hagáis ese esfuerzo para que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del Gobierno, que no salga de la Moncloa, porque tenemos muchas cosas por hacer y que convenzáis pues, a aquellos que en vuestros pueblos o donde tengáis oportunidad tengan esa apatía. Deciros también que bueno, pues estamos haciendo actos por toda la provincia. En estos momentos pues, se está haciendo acto en otro partido judicial y no llegamos a todos. Mañana hay 2 actos aquí en este partido judicial. Uno en Calatayud, que vendrá Isaura Leal, una compañera de la FEN, la compañera que es comisionada para la lucha contra el reto demográfico, que está trabajando
trabajando bien y que un tema que la despoblación es muy importante y lo comentaba Ana. El Partido Popular en estos 7 años no ha hecho nada por la despoblación. Lo único que ha hecho ha sido paralizar la ley de desarrollo rural, que en su momento, y eso es cierto, y lo digo en voz alta, Aragón tenía un plan piloto con 13 proyectos con 50 millones de euros. Estaba aprobado y eso lo paralizó Mariano Rajoy. Imaginaros si desde 2012 hasta el 2019, 7 años, hubiéramos avanzado en esa línea. Pues esa ley de desarrollo rural la paralizó Mariano Rajoy. Pero no solamente eso, sino que Mariano Rajoy, al frente del gobierno del Partido Popular, se comprometió a sacar lo que era la estrategia para el reto demográfico con una comisionada que al final no la sacó. Y yo he tenido la oportunidad y el privilegio de presidir la Federación Española de Municipios y Provincias contra la lucha contra la despoblación. Y os puedo decir que por primera vez los socialistas se creó esta comisión, y los socialistas de la mano de Abel Caballero, pero porque desde el Partido Socialista, siendo secretario general, Pedro Sánchez ya tenía en su ADN y tenía quería liderar ese reto demográfico, porque hay mucha gente que estamos en los pueblos y tenemos que tener, como digo, los mismos derechos y los mismos servicios que el resto de la gente que vive en grandes núcleos de población. Pues desde la FEN aprobamos un documento con 80 medidas, una organizativa y 79 de acción, que son las que ahora, pues en estos momentos, pues están hablando todo el mundo. Ayer vi un reportaje en la televisión que salió Bubierca, salió Mara y salió algún otro pueblo de por aquí. Vi un reportaje que al final lo que está reivindicando son parte de esas 80 medidas que desde la FEN aprobamos los socialistas, que se entregó al Gobierno del Partido Popular y que no se ha hecho en este caso nada de nada. Por eso, ahora en estos momentos, el compromiso personal de Pedro Sánchez con el reto demográfico, el Partido Socialista lo sacaremos adelante, y además es un tema muy importante. De ahí, compañeros y compañeras, que salgamos a votar el día 10 de noviembre, se abre un nuevo escenario, porque a nadie se nos escapa que Chunta se presenta con Más País, que en el 28 de abril no se presentó. Además, yo no sé si les sabrá bueno o malo a Javier, para mí Chunta se ha presentado con una deslealtad total, porque forma parte del Ejecutivo, y al formar parte del Ejecutivo pues tampoco es cuestión de competir. Pero si al final se hubiera presentado Chunta en todo Aragón con Más País, yo lo entendería personalmente, pero en Zaragoza se presenta con Más País, en Huesca se presenta con Chunta y en Teruel no se presenta, y me da la impresión que apoya, apoya un poco a lo que es a la plataforma de Más Teruel. Ya digo que esa es la visión que tengo yo, que tampoco tiene por qué ser así. Por eso tenemos el tercer diputado en juego, lo ganamos por 70 votos, se lo quitamos a Ciudadanos. Yo confío que vamos a mantener los 3 diputados y los 3 senadores, porque cuando se echa cuentas, pues a la hora con la ley DON, lo que nos disputamos con Ciudadanos en estos momentos, pues si las encuestas dicen que Ciudadanos baja, pues ahí estará bailando un poco el diputado, no el nuestro, sino el resto, entre Ciudadanos, Podemos y Más País. En ese sentido, como digo, hacer un esfuerzo, amigos y amigas, el día 10 de noviembre a votar todos. Como os decía anteriormente, estamos haciendo muchos actos. Mañana en Calatayud viene la compañera Isaura Leal, se ha preparado una cena meeting, y todo aquel que podáis asistir, acudir. Hay otros que no podemos asistir, Víctor, porque tenemos en Calcena precisamente una comida meeting para que se visualice la despoblación, es decir, porque aquí habla mucha gente de despoblación y viven en la ciudad, habla mucha gente de despoblación y escribe libros y vive de escribir, habla mucho de gente de despoblación y lo que hace es dar conferencias y cobrar 500 y 1.000 euros. Y los que vivimos en los pueblos, que conocemos todos en nuestro pueblo, pues sabemos qué es lo que necesitamos, y lo que necesitamos son servicios, infraestructuras, y lo que necesitamos son apoyos para seguir viviendo ahí, independientemente
pues de que vengan más gente o que vengan menos, pero la gente que estamos en los pueblos tenemos que tener los mismos servicios y las mismas infraestructuras que los que viven, como digo, pues en las ciudades. En ese sentido, iremos mañana a Calcena, luego por la tarde tendremos un acto en Illueca también pues de estas características, y por la tarde-noche pues estará Víctor con todos los candidatos del Congreso y del Senado con la compañera Isaura Leal en una cena meeting, y el que podáis asistir, por favor, pues acudir. Compañeros, compañeras, que no decaiga el ánimo, a trabajar. Aquí sabéis que siempre hemos sacado y hemos obtenido unos buenos resultados. Gracias a eso pues mantenemos entre todos la Diputación de Zaragoza, mantenemos pues al compañero Javier Lambán, y lo que pedimos es pues ahora es mantener pues a los 2 senadores que tenemos en el partido judicial y mantener los 6 que tenemos en la provincia, y por supuesto el objetivo principal es que Pedro Sánchez no salga de la Moncloa. Muchas gracias. Bueno, pues ahora os dejo, no hace falta presentación, pues con nuestro amigo Javier Lambán. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Cada vez que venga yo a este salón no podré dejar de recordar una asamblea que tuvo lugar aquí hace 8 años exactamente, en la que había cierto interés por parte de algunos en que no se cumpliera una hoja de ruta que desde la Ejecutiva Provincial de Zaragoza se había marcado y que tenía que ver mucho conmigo. Y aquellos que trataban de alterar esa hoja de ruta se encontraron con la oposición rocosa y pétrea de Juan Antonio Sánchez Quero, que los disuadió absolutamente de que se empeñaran en seguir esa estrategia. Por tanto, siempre me manifiesto contento cada vez que vengo aquí y, desde luego, renuevo mi gratitud sin límites al compañero y amigo Juan Antonio Sánchez Quero. Yo me imagino que en el nacimiento de los ríos que surcan esta comarca, alguna deidad mitológica debe arrojar una especie de poción mágica para que todos los que bebéis agua de este río os veáis transmutados. Si no, es difícil explicar por qué en tan poco espacio geográfico hay un presidente de la Diputación Provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, hay un presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sala, hay un senador que es portavoz de la Comisión de Defensa del Senado, el compañero Víctor Ruiz de Diego, y hay una vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, la compañera Ana Isabel Villar. Eso debe tener que ver con el agua, me imagino yo, pero bueno, dando por buena mi tesis de la poción mágica, como todos bebéis de esa misma agua, espero que eso se note el próximo día 10 de noviembre y sin necesidad de tomar ningún tipo de poción mágica ajena, más que el agua de los ríos que surcan esta provincia, que surcan esta comarca, que surcan este partido judicial, las urnas el próximo día 10 de noviembre rebosen de puños y rosas, porque otra cosa sería absolutamente inexplicable. La crisis del año 2008, compañeras y compañeros, sobre causar heridas absolutamente pavorosas, heridas que han destrozado el tejido social y económico de España, de otros países europeos, de las sociedades de las que formamos parte, heridas sociales y económicas de las que no nos hemos recuperado todavía, han causado también un destrozo en el terreno de la política no menos difícil de superar y no menos problemático a largo plazo para nuestro país. La crisis económica ha traído una proliferación, ha traído una atomización de la política española que a la larga ha hecho ingobernable este país. Hasta el año 2011, en España, la gobernanza se articulaba en torno a 2 partidos políticos, uno de derechas, otro de izquierdas, pequeños partidos satélites que inclinaban la balanza a un lado o hacia otro, pero en la noche de las elecciones, a las 11 de la noche, ya sabíamos quién iba a gobernar y a los pocos días ya teníamos gobierno. Y eso para España era sustancialmente bueno, porque un país, ante todo,
necesita gobiernos que marquen directrices, que tengan las ideas claras, que tomen las decisiones adecuadas y que encaucen la vida colectiva del territorio en una dirección correcta. La atomización de la política a la que ha dado lugar la crisis, con la aparición de muchos partidos en la izquierda y en la derecha, ha hecho absolutamente imposible esa gobernanza. Desde el año 2015, desde las elecciones de 2015, que dentro de poco se cumplirá el 4º aniversario, fueron en diciembre del año 2015, España no ha tenido un gobierno que pueda designársele con ese nombre. Un gobierno entendido como un ejecutivo que sepa que va al Parlamento y tiene mayoría para sacar adelante las leyes, un gobierno con unos ministros que sepan que tienen 4 años para planificar sus acciones, para planificar sus políticas, para tomar decisiones, un gobierno, en definitiva, como lo hemos conocido siempre. Desde hace 4 años no tenemos un gobierno de esa naturaleza. Y el país, sin ningún tipo de dudas, se está resintiendo. En un momento, además, en el que el mundo, Europa y España atravesamos por situaciones muy complicadas, teniendo que hacer frente a desafíos y a retos de una magnitud inconmensurable, la falta de un gobierno sólido la estamos pagando muy cara a los españoles y, desde luego, si el próximo día 10 de noviembre de las urnas no saliera un gobierno sólido, entraríamos en una especie de situación de riesgo, en una especie de situación de alarma roja que, como ciudadanos, como españoles, no nos podemos permitir. Todo esto ha dado lugar a un progresivo divorcio entre los representantes y los representados. Cada vez los políticos da la impresión de que entendemos menos a los ciudadanos y cada vez da la impresión de que los ciudadanos nos entienden menos a los políticos. Y eso genera situaciones como la actual, en la que predomina una cierta perplejidad, una cierta incertidumbre entre amplísimas capas, entre amplísimos sectores de la ciudadanía. Los ciudadanos se preguntan con razón que por qué, después de haber votado con toda claridad a favor del Partido Socialista para que gobernara en el mes de abril de este año, por qué, después de haber hecho ese ejercicio democrático, llegamos al mes de noviembre y tenemos que volver a votar otra vez, porque no ha habido forma de que la complejidad aritmética, la complejidad política del Parlamento haya impedido que se formara un gobierno, con lo cual esa situación de interinidad, esa situación de inestabilidad se ha alargado y los problemas que tenemos desde hace varios años no solo no han remitido, sino que se han agravado también. En esta campaña yo creo que cualquiera que invoque el miedo, cualquiera que trate de llamar la atención de los electores, cualquiera que trate de invocar la atracción sobre sí para obtener el respaldo de los electores a base de decir que los demás son peores que él mismo, a base de decir que, ojo, que el que viene es mucho peor que nosotros mismos y le puede infligir al país daños irreparables, cualquiera que se instale en la estrategia del miedo, en mi opinión, se equivoca y le hace un flaco favor al país. Insisto, un flaco favor al país. En este momento, en mi opinión, compañeras y compañeros, los ciudadanos ya no le tienen miedo a la extrema izquierda, ya no le tienen miedo a la extrema derecha, ya no le tienen miedo a ninguna formación política en particular. Los ciudadanos le tienen miedo al futuro. Los ciudadanos se sienten desamparados, se sienten desasistidos, sienten que la política lleva años sin resolver sus problemas, sin marcarles direcciones claras, sin darles la seguridad existencial que tradicionalmente se les daba desde el Gobierno, y eso se trasluce en un cierto escepticismo, en una cierta desconfianza, en un cierto pesimismo que, a poco que habléis con vuestros vecinos, a poco que habléis con la gente que conocéis, percibiréis con toda nitidez. A mí ya, a estas alturas, no se me ocurre decirle a nadie que nos vote porque viene Vox, porque viene la extrema derecha, porque vienen los fachas, ni nada por el estilo. No se me ocurre decirle eso porque yo creo que la gente ya está curada absolutamente de espanto y lo que necesita es un partido político que le diga no a quién hay que tenerle miedo, sino en quién hay que confiar para disipar los miedos que a los ciudadanos nos inspira el futuro. El futuro se presenta para cualquier ciudadano medio pletórico, lleno de incertidumbres. Incertidumbres
sobre si el Estado será capaz de mantener los servicios públicos de sanidad, de educación, los servicios sociales. El Estado, los ciudadanos se preguntan si el Estado será capaz de garantizar empleo digno. Los ciudadanos se preguntan si la robotización, la inteligencia artificial, todo lo que se nos viene en forma de cambio radical de la economía va a ser algo que opere en contra de sus intereses o va a ser algo que opere en favor de sus intereses. Muchas gentes que tienen empleo piensan que la robotización, que la inteligencia artificial va a acabar con sus empleos. Y eso a los ciudadanos, salvo que hay un partido político serio, fuerte y solvente que les marque una dirección clara, los hace echarse en brazos de fuerzas populistas, de fuerzas de extrema derecha, de fuerzas que en definitiva prometen para mañana soluciones mágicas que en el presente son incapaces de dar y que dan al traste con los sistemas políticos, como a lo largo de la historia hemos visto con mucha frecuencia y como en el siglo XX pudimos ver, sobre todo a mediados del siglo XX, en países que, a fuerza de no entender lo que estaba ocurriendo, sembraron las bases y pusieron las semillas de la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Nacionalismos, populismos, radicalismos de toda índole por la inexistencia de fuerzas políticas que pusieran los puntos sobre las IES, que hicieran diagnósticos acertados de la realidad y que a los ciudadanos, en vez de ofrecerles utopías y mentiras, les ofrecieran seguridad en el futuro y les ofrecieran soluciones. Pues bien, yo, en los actos que estoy haciendo en esta brevísima campaña electoral, aunque en realidad empezamos ya hace algunos días a recorrer los pueblos y a tener encuentros tan agradables como este, a los compañeros y a las compañeras les digo que cuando propaguen ante sus vecinos o ante sus amigos las razones por las que el día 10 de noviembre hay que votar al Partido Socialista, que no invoquen el miedo, que no hablen de Vox, que no hablen del fascismo, que no hablen de nada por el estilo. Que la gente, insisto, ya no tiene miedo de nada. Si acaso nos tiene miedo a todos los políticos. Y sobre todo le tiene miedo al futuro, le tiene miedo a las incertidumbres que nos puede deparar el futuro. Y, por tanto, si en algo ha de convertirse el Partido Socialista, ha de ser en factor de seguridad, en factor de certidumbre, en factor de confianza en el futuro. Y en la medida en que consigamos convertirnos en factor de seguridad, de certidumbre y de confianza en el futuro, la victoria del día 10 de noviembre no será como la que pronostican las encuestas, porque vamos a ganar con toda seguridad, sino que será la victoria apabullante que necesitamos para que Pedro Sánchez gobierne con las menores hipotecas posibles, tanto de la izquierda como de la derecha. Y a continuación, cuando me encuentro en asambleas tan agradables como esta, yo suelo arrimar el ascua a mi sardina como presidente del Gobierno de Aragón y les explico a los compañeros qué significa un gobierno de España u otro en relación con las políticas que nosotros estamos haciendo. En 4 años, compañeras y compañeros, cumpliendo nuestra promesa electoral del año 2015, hemos empeñado hasta la joya más querida de la abuela en recuperar los servicios públicos de sanidad, de educación y de servicios sociales. Un socialista es, ante todo, un hombre o una mujer comprometido con la causa de la igualdad, un hombre o una mujer que no tolera la desigualdad, un hombre capaz de la compasión, en el sentido de compadecerse de las situaciones de debilidad, de enfermedad, de cualquier tipo de infortunio que sufren los demás, de compadecerse, de irritarse con lo que les ocurre como consecuencia de cualquier infortunio a los demás y de ponerse a trabajar para remediar ese infortunio. Pues bien, nosotros en 4 años, después de una legislatura en la que la derecha literalmente pulverizó, aniquiló los servicios públicos aragoneses de sanidad, de educación y de servicios sociales, nos pusimos a trabajar y le dimos la vuelta como un calcetín a aquella situación. A la sanidad le insuflamos 400 millones de euros, que se dice poco, y revertimos la situación. Hicimos la sanidad universal desde el primer día, y eso, Javier, que creo que era ilegal. Pero para un socialista era absolutamente inadmisible que los emigrantes, por el solo hecho de serlo, estuvieran excluidos del servicio sanitario aragonés. Era ilegal, pero lo hicimos. Desde el primer día empezamos a invertir en tecnología sanitaria, en innovar, en modernizar los centros de salud y los hospitales. Nos pusimos a construir 2 hospitales que la derecha llevaba años prometiendo y que nunca ejecutaba, en la provincia de Teruel.
nos pusimos a contratar médicos, a fortalecer los centros de salud y recuperamos para los aragoneses un servicio que en este momento es, al parecer, y según las encuestas, el segundo mejor valorado de todos los de España. Para nosotros, lo fundamental, sin embargo, compañeras y compañeros, era la educación. Para un socialista, desde hace 140 años, desde el que el partido lo fundó Pablo Iglesias Pose, la educación es la piedra clave del edificio socialista. La educación es la piedra angular del arco que constituye el proyecto socialista. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos en la militancia socialista sabían que a través de la educación las gentes humildes, niños y niñas nacidas en cunas humildes, se podían redimir siempre y cuando se les ofrecieran posibilidades de educación en las escuelas públicas que los equiparara a los niños nacidos en cunas de telas bordadas, en cunas, en definitiva, más nutridas por las rentas y por los patrimonios de sus padres. Para los socialistas antiguos, la educación y la cultura era el instrumento de redención, el ascensor social por naturaleza. Y eso sigue para nosotros intacto. Si hay una política clave para un socialista es justamente la de la educación. Y nosotros, siendo fieles observantes de lo que ha sido nuestra tradición, invertimos 300 millones de euros más de los que invertía la derecha y reinvertimos una tendencia de la derecha a privatizar la educación y para volver a recuperar dos vías. Una vía de enseñanza privada concertada para los niños ricos y una vía de enseñanza pública para los niños pobres de peor calidad. Reinvertimos esa tendencia, metimos 1.500 profesores en la escuela pública, empezamos a hacer escuelas e institutos y hoy, por fin, hemos conseguido que en Zaragoza los niños y las niñas, mejor dicho, sus papás, prefieran progresivamente apuntarse a los colegios públicos antes que ir a los colegios privados. Si de algo me considero absolutamente orgulloso es justamente de eso, porque eso se integra, se inserta absolutamente en lo que ha sido el ADN del Partido Socialista desde hace 40 años de vida. Y en cuanto a los servicios sociales, heredamos una gestión de la Ley de Dependencia, la gran ley de José Luis Rodríguez Zapatero, el cuarto de ley del Estado del Bienestar, que la derecha quería aniquilar directamente. Pues bien, nosotros empezamos a invertir dinero en eso, encontramos que la dependencia solo atendía a 16.000 personas en la comunidad. En apenas 4 años duplicamos la cantidad, pasamos a 32.000 personas atendidas y, si nada lo impide, en un año o año y medio como mucho, habremos acabado definitivamente con las listas de espera de la dependencia y habíamos cumplido con un principio absolutamente sacrosanto para los socialistas, como es ese, como cumplir con la ley del cuarto pilar del Estado del Bienestar de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero esto, compañeras y compañeros, y voy a lo que nos ocupa, ha supuesto invertir todo lo que teníamos, por hablar en términos de economía doméstica, en sanidad, en educación y en servicios sociales. Yo dije entonces que mientras hubiera gentes en Aragón que tuvieran problemas de esta naturaleza, yo no haría un solo metro de carretera. Y lo cierto es que lo cumplimos. Pero las carreteras están mal. Las políticas económicas les falta inyección de dinero para ser plenamente eficaces. Pues bien, mientras no cambie el sistema de financiación de las comunidades autónomas, ese problema no lo podemos solucionar. Mientras no hay una financiación autonómica nueva, cada vez tendremos más dificultades para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar los servicios sociales. Desde luego que todo el mundo se olvide de que podamos hacer un solo metro de carretera y desde luego que todo el mundo se olvide todavía más de que podamos destinar dineros a fortalecer el tejido económico, a fortalecer el tejido de los autónomos, etcétera, etcétera. El Partido Popular se pasó 7 años en el Gobierno prometiendo ese cambio de financiación y se fue del Gobierno sin cumplirlo. Desde el primer día, Pedro Sánchez prometió ese cambio de la financiación para que las comunidades autónomas podamos financiar aquello que es consustancial con los socialistas, que es el estado de bienestar, y además tengamos recursos para impulsar políticas de crecimiento. La falta de parlamentarios en el Congreso y en el Senado, la inestabilidad, la falta de solidez del Gobierno ha impedido que ese cambio de financiación se haya podido llevar adelante.
pero si hay un compromiso claro del Gobierno de España, si hay un compromiso claro de José Luis, de Pedro Sánchez, si hay un compromiso claro del Partido Socialista, es que en cuanto llegue al Gobierno y lo haga con parlamentarios suficientes, va a haber un sistema de financiación autonómico solvente, va a haber, por cierto, una reversión de la penosa financiación que tienen los ayuntamientos y, por tanto, todo lo que nos ocupa como gobernantes autonómicos o como gobernantes municipales va a tener una vía de salida, va a tener una vía de solución por la que llevamos años peleando. Solo por eso, compañeras y compañeros, solo por eso que os estoy diciendo, tendríamos que hacer un esfuerzo ímprobo el próximo domingo, haciendo beber a todas las gentes de esta comunidad las aguas de estos ríos que surcan el territorio para que en masa, como un solo hombre y como una sola mujer, vayan a las urnas y voten al Partido Socialista Obrero Español. Pero además, hay más razones, compañeras y compañeros. En este momento, por una serie de circunstancias, algunas de ellas derivadas evidentemente del azar, otras derivadas de la pujanza de nuestro tejido empresarial, otras también debidas a la situación estratégica que tiene Aragón, en este momento podemos pensar con absoluta seriedad y sin hacer cábalas ni sueños en el vacío, podemos pensar que la desaceleración económica que viene, va a haber una reducción del ritmo de crecimiento, una reducción del ritmo de creación de empleo. Hay circunstancias internacionales, los aranceles de Estados Unidos, los choques comerciales entre China y Estados Unidos, la desaceleración que se está produciendo en los principales motores de la Unión Europea, sobre todo Alemania. Hay razones que nos tienen que hacer pensar en que a España también va a llegar esa aceleración, el crecimiento va a ser menor y el empleo también va a bajar en cuanto a sus niveles de aumento, en cuanto a sus niveles de crecimiento, lo estamos viendo ya. Pero tenemos también razones, los aragoneses, para pensar que esa desaceleración de la economía, esa reducción del crecimiento, esa bajada en el ritmo de creación de empleo, en Aragón se tiene que notar muchísimo menos o directamente no se tiene que notar. Yo, como presidente del Gobierno de Aragón, tengo la pretensión, compañeras y compañeros, de que de esta desaceleración que se avecina, Aragón no solo no salga mal parada, sino que salga fortalecida. Y os voy a decir por qué. Y os lo voy a resumir en cómo se están comportando 4 sectores de nuestra economía y qué cabe esperar en todos y cada uno de ellos de un Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Estamos, en este momento, liderando en España el sector de las renovables. En ninguna comunidad autónoma se está invirtiendo tanto como en Aragón como en el sector de las renovables. Eso genera inversión, genera empleo mucho a corto plazo, a medio y largo plazo también genera empleo. Eso genera ingresos importantes para los ayuntamientos que se ven agraciados con la instalación de parques y eso a la comunidad le genera un input en términos de disponibilidad de energía que en el futuro nos puede deparar situaciones en cuanto a ingresos absolutamente envidiables. Solo necesitamos que entre España y Francia se articule una comunicación adecuada, una comunicación a través de cable, lógicamente, porque la luz no se lleva en cubos, se lleva lógicamente en cables, y esa conexión internacional yo la intenté con el Partido Popular, no lo conseguí, y ese compromiso de conexión internacional para poner en valor las energías renovables de la Comunidad Autónoma de Aragón, tengo comprometido con el compañero Pedro Sánchez, con el próximo Gobierno socialista que será llevada adelante. En materia de agroalimentación estamos conociendo desarrollos absolutamente espectaculares. La inversión de Épila, la inversión Bonaria, con 4.000 puestos de trabajo va a cambiar radicalmente la faz de la agroalimentación aragonesa. Marca un antes y un después. Pues bien, una agroalimentación solvente y potente como la que vamos a tener en Aragón, como la que tenéis aquí con el sector de la fruta, requiere gobiernos que defiendan en los mercados internacionales ese producto. Que cuando surgen problemas con los rusos o cuando surgen problemas con Estados Unidos que impiden con los aranceles la exportación del vino, haya un gobierno con resolución, un gobierno con determinación que defienda los intereses de España.
Desde Felipe González no hemos tenido un solo presidente del Gobierno de España que haya salido de Madrid. Bueno, pues el compañero Pedro Sánchez ha demostrado determinación, ha demostrado audacia y ha demostrado capacidad para desenvolverse por todo el mundo con una eficacia como desde Felipe González no conocíamos. Pedro está trabajando en la Unión Europea para recuperar la fortaleza de la Unión Europea y para nosotros, para los españoles, Europa como proyecto político es absolutamente fundamental. Pedro va a Estados Unidos y es recibido. Pedro va a América Latina y es recibido. Europa es buena receptora de Pedro. Y España, desde hace muchos años que no lo tenía, vuelve a tener un líder político capaz de defender sus sectores económicos y capaz de defender sus posiciones políticas. Esa es una razón importante para votar al Partido Socialista. En este momento acaba de anunciarse el aterrizaje en Aragón de Amazon. Eso nos sitúa a la cabeza de la economía digital. Y estar en la cabeza de la economía digital, queridas amigas y queridos amigos, con el paso de los días y de las semanas iréis tomando conciencia de lo que eso significa, es estar ni más ni menos a la cabeza de lo que va a ser la economía en el siglo XXI. Aragón, con la implantación de Amazon, pasa a estar a la cabeza de la economía digital de España. Es una comunidad autónoma en este momento envidiada por media Europa. Y he de deciros que si eso ha sido posible ha sido por el buen trabajo del Gobierno de Aragón, pero también porque cuando yo he llamado a Pedro Sánchez para que me echara una mano, al otro lado del teléfono ha habido una voz amiga que me ha respondido positivamente y que me ha ayudado ante el gigante norteamericano que al final ha dado su placet, ha dado su ok a que Amazon se instale en Aragón, ya que nuestra comunidad autónoma, si sabe aprovechar esa circunstancia, lidere en el siglo XXI el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, esto es importante, en el conjunto de España. Por tanto, yo como presidente del Gobierno de Aragón necesito imperiosamente que en la Moncloa esté Pedro. Pero no solo que esté Pedro, necesito que esté Pedro con muchos parlamentarios y con muchos senadores. Necesito que esté Pedro con un gobierno solvente, que solvente ya lo tiene, un magnífico gobierno, pero que los pobres ministros cuando vayan al Parlamento sepan que sus proyectos de ley van a ser aprobados, que sus proyectos de ley van a ser respetados, que en definitiva su plan de gobierno tiene como mínimo una vida de 4 años, lo cual le va a dar estabilidad al país y nos va a dar a nosotros, a los aragoneses, muchas posibilidades de crecimiento. Yo aspiro a que seamos líderes en renovables, en agroalimentación, en logística, con actuaciones como el Corredor Cantábrico Mediterráneo o la apertura del Canfranc. Pero para todo eso, compañeras y compañeros, yo necesito al compañero Pedro Sánchez en la Moncloa con muchos diputados y con muchos senadores. Y os pido fervientemente que hagáis todo lo que esté en vuestra mano para eso. Y no por cuestiones abstractas, por cuestiones teóricas, porque vaya a venir vos o porque vaya a venir no sé quién, sino porque nos interesa como aragoneses y nos interesa como ciudadanos que las cosas ocurran en esa dirección. Termino mi intervención. Hacía años que no lo hacía, pero el otro día en la Almunia lo recordé y lo voy a recordar ante todos vosotros porque, como sabéis, yo soy historiador, soy devoto de la historia y particularmente soy devoto de la historia de la Segunda República y sobre todo de la historia de los socialistas moderados de la Segunda República y de los propios republicanos. Había un republicano de mi pueblo, de Ejea de los Caballeros, José María González Gamonal, oriundo de Ávila, que en las elecciones legislativas de junio de 1931, en un mitin en Gallur, después de una intervención absolutamente memorable, porque aquellos hombres eran unos oradores de una enjundia, de una potencia y de una calidad que la historia no nos ha vuelto a deparar, don José María González Gamonal terminaba su intervención, después de haberle dicho a los galluranos y a los que allí estaban reunidos todo lo que les tenía que decir, por qué tenían que votar a la conjunción republicano-socialista y no a la conjunción monárquica, terminaba diciéndoles: y ahora, refugiaros en el santuario de vuestra conciencia, compulsad vuestros motivos, elegid vuestra bandera y defendedla hasta morir. Pero no olvidéis que sois aragoneses y que Aragón fue un día el pueblo más libre de la tierra. Yo sigo pensando que Aragón fue el pueblo más libre de la tierra, es el pueblo más libre de la tierra y tiene fundamentos para seguir aspirando a ser el pueblo más libre de la tierra.
Aragón es una comunidad política milenaria, con 1000 años de historia. Aragón es una comunidad política que constituyó este país y que tiene más derecho que ninguna otra para hablar en nombre de España y para decirle a los gobiernos de España, para exigirles a los gobiernos de España que tienen que ser respetuosos y cuidadosos con nuestros intereses y con lo que nosotros significamos. Pero, insisto, somos constituyentes y constitutivos y, por tanto, de la misma manera que tenemos derecho a exigir a los gobiernos de España que nos respeten, les tenemos que decir a los gobiernos de España que puedan contar con nosotros para sacar a España de la situación en la que se encuentra y para encaminarla en la buena dirección de la historia que coincide justamente con los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos. Y la buena dirección de la historia, queridas amigas, queridos amigos, dicho por un aragonés que lleva Aragón en el corazón, coincide exactamente con la dirección del Partido Socialista Obrero Español y con la dirección de Pedro Sánchez. Muchas gracias.